Bien, jóvenes, buen día. Vamos a empezar con la clase de hoy. Tenemos el tema de arsenal quirúrgico, ¿no? Instrumentación quirúrgica, lo que vamos a ver hoy día. Bueno, lo que no he podido conectar, se va a quedar la clase grabada, como siempre, luego te lo paso a su grupo de WhatsApp, ¿no? Como ustedes ven la fotografía ahí, el arsenal quirúrgico, ¿no? De todos los instrumentos y las herramientas que le permiten al cirujano realizar las maniobras o intervenciones quirúrgicas, ¿no? Ya sean básicas, de precisión o destreza y rapidez, ¿no es cierto? Bien, entonces estos instrumentos han ido cambiando durante el tiempo, ¿no? Han ido perfeccionándose, se han hecho de varios materiales, ¿no es cierto? Han sido diseñados, ¿no? Técnica y científicamente para maniobrarse en el acto quirúrgico, ¿no? De acuerdo al tiempo y la especialidad quirúrgica, ¿no? Entonces, las características básicas de todo material quirúrgico son las siguientes, ¿no? Aquí tenemos la fotografía de una pinza, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿no? Y básicamente la siguiente se puede dividir en una parte proximal, que es la que tiene, ¿no? En este caso tiene una cremallera en el extremo proximal. El extremo proximal es el lado por el cual se sujeta el instrumento, ¿no? Eso se llama extremo proximal, ¿no? Esta es una pinza que lleva una cremallera y que unos dientecitos que van, ¿no? que sirven para hacer aprehensión, ¿no es cierto? Para poder fijar la pinza, ¿no? Y el extremo distal, ¿no? Que va de acuerdo con el uso que se le va a dar, ¿no es cierto? Muchas veces tienen algunos detalles, ¿no? En la cara interna del extremo distal, ¿no? Básicamente, una pinza tiene un extremo proximal, que es el lugar por donde se sujeta el instrumento, ¿no? Una parte media, ¿no? La cual algunos son de bisagra, otros pueden ser simplemente a tensión, ¿no? Y el extremo distal, que es de acuerdo al uso que se le va a dar al instrumento, ¿no? De la clasificación podemos clasificar en diferentes formas, ¿no? Porque podemos clasificar por su función, ¿no? Activa o pasiva. Activa se refiere a la función a la cual fueron diseñados, ¿no es cierto? Por decir, una pinza anatómica, ¿no? Generalmente fue diseñada para poder mostrar, para poder agarrar algún tejido, pero también se puede utilizar para hacer el procedimiento de sutura, ¿no es cierto? Eso es el instrumento activo, ¿no? Un pasivo, ¿no? Es aquel que fue diseñado para una cosa y también colabora en alguna maniobra, ¿no es cierto? Dentro de la nominación podemos decir que se puede clasificar o se le puede dar el nombre genérico principalmente, ¿ya? Eso es de acuerdo a la función que tiene el instrumento, ¿no? Puede ser simplemente un nombre genérico como pinzas o tijeras, ¿no? O separadores, ¿no? El nombre genérico. El nombre funcional, ¿no? Estará de acuerdo a la función por la cual fue diseñada el instrumento, ¿no? Ya sea la función de síntesis, de diéresis, de separación, ¿no es cierto? Entonces, está de acuerdo a la función con la que fue diseñado el instrumento quirúrgico. Algunos instrumentos llevan un nombre epónimo, que significa el nombre del cual ha diseñado el instrumento, ¿no?
la famosa pinzas de mascar, ¿no? Inventó instrumentos de varios dientes, semejándose a las fauces de un cocodrilo. Pues, ¿no? Entonces, ese es el nombre figurado, ¿no? También se de acuerdo a estructura y construcción, ¿no es cierto? Algunos son elásticos, ¿no es cierto? Las pinzas generalmente tienen una hiera. Bien, entonces, para una clasificación más didáctica, ¿no? Para una clasificación más didáctica podemos clasificar instrumentos en instrumentos de corte, instrumentos de hemostasia, instrumentos de tracción, ¿no? De separación, de sutura, de aspiración y algunos recipientes, ¿no es cierto? Entonces esa es la clasificación más didáctica que le podemos dar a la instrumental quirúrgico, al arsenal quirúrgico, se denomina, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo, de acuerdo a su clasificación, a su función en realidad, vamos a ver algunos instrumentos, principalmente vamos a empezar por los de diéresis, ¿no? Que están diseñados para realizar corte, sección o incisión, ¿no? En los distintos tejidos del cuerpo humano, ¿no? Estas pueden realizarse de forma soma o de forma aguda, ¿no? Entonces, la incisión, les decía, como ya hemos visto un poco de terminología, es la separación de los tejidos, ¿no? De forma aguda, ¿no? Entonces, principalmente vamos a tener dos tipos, ¿no? Los bisturís o bisturí y las tijeras, ¿no? El bisturí, como les decía, les decía que este instrumento ya lo conocíamos nosotros desde la precolonia, ¿no? Les hablaba en las primeras clases de que el primer bisturí que hubo por estos lados fue el tubo, ¿no? Un instrumento que usaban los incas para realizar algunos tipos de procedimientos, ¿no? Entonces el bisturí es un instrumento de corte por excelencia, ¿no? Está conformada por, como ven ahí en la fotografía, por un mango y una hoja, ¿no es cierto? La hoja es desechable, es intercambiable, ¿no? De acuerdo a el tamaño del mango, ¿no? Podemos tener de varios tamaños, ¿no? Vienen por números de 4, 3, 7, y cada mango tiene se le puede calzar, se vale el término, una aguja, una hoja desechable de distintos tamaños, ¿no? Desde el 20 hasta el 15, ¿no? Entre mayor es el número, es más grande la hoja de bisturí, ¿no es cierto? Generalmente usamos para cirugía abdominal y de tórax los números del 20 al 24, para cirugías menores del 10 al 15 y para algunas cirugías también en pequeñas o que requieren una profundidad también del 10 al 15, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes un mango de bisturí, ¿no? Como les decía, hay de varios tamaños, ¿no? Y igualmente ahí ven ustedes, ¿no? Las distintas hojas de bisturí que hay. Y, ¿cómo se debe usar el bisturí? Formas aconsejables, usar a una tierra, un lado. Más un rato les voy a mostrar, les voy a enseñar. Vamos a hacer una clase práctica, voy a mostrarles el arsenal que tenemos acá en el hospital. ¿Ok?
Entonces, la manera correcta de agarrar el bisturí es como un lápiz, ¿no? Es la forma más común, la más indicada, la correcta. Y las incisiones generalmente deben hacerse lejos hacia uno, hacia acá, ¿no? Entonces, forma de hacer incisión, la mejor forma. Aparte de los bisturíes, tenemos también las piedras que pueden tener tejidos, ¿no? También nos ayuda a secar, ¿no? ¿No? El tamaño, la forma, ¿no? Que pueden discriminarse el empleo. Entonces, una de las tijeras más comunes son las tijeras mayo, como ven ahí, ¿no? O pueden ser leds, ¿no? Cuando tijeras curvas, curvo, cuando vamos a, ¿no? Vamos a hacer sí, carro cortacia o tendón, ¿no? Cuando vamos a dejar, no, vamos a cortar material quirúrgico, ¿no? O otro material, utilizamos las tijeras de mayo, pero rectas, ¿no es cierto? Una de las tijeras también muy usada es la tijera de Metzenbau, ¿no? Esta es una tijera, es más larga que la de mayo, ¿no? Y es una tijera que se utiliza para hacer sección de tejido, exclusivamente para realizar corte en tejidos, ¿cierto? Tijera de Metzenbau. También tenemos la tijera de Lister, que la característica es, como ven ustedes, en el extremo distal, ¿no? Presenta una punta roma, ¿no? Y esto generalmente se utiliza, esta tijera se la puede utilizar para cortar algún material que está muy pegado a la piel, ¿no? O se puede utilizar también para cortar estructuras de las cuales por debajo esté alguna estructura delicada, no la queramos lesionar, ¿no? Por eso viene la punta roma. Tenemos las tijeras de Litauer, ¿no? Que es exclusiva para el retiro de puntos. Como ustedes ven ahí, ¿no? Tiene un detalle ahí en el extremo distal, como una muequita, ¿no? Es donde sujeta el hilo y se puede cortar, ¿no? Entonces la tijera del Litauer es para el retiro de puntos, el retiro de sutura, ¿no? Es importante que conozcamos esta porque es la que más ocupamos también en el día a día, ¿no? Luego tenemos algunas tijeras ya para cirugía un poco más delicadas, como cirugía vascular, ¿no? Una cirugía de POT, ¿no? Que son pequeñas, ¿no? Que son para cirugía microvascular, ¿no? Entonces, obviamente, como ven ahí en la figura, ¿no? Pueden tener 25 grados, 60 grados, ¿no? Eso nos permite realizar cortes, incisiones, ¿no? A nivel de la pared de los vasos, ¿no? También tenemos las tijeras de iris, también para hacer cortes muy delicados en venas o arterias, también la disección de las mismas, ¿no? Entonces ahí tenemos un gráfico donde nos resume los tipos de tijeras que tenemos, ¿no? Ya les decía, la Metzenbau, ¿no? Que puede haber recta y curva, generalmente la curva es generalmente para cortar tejidos, les decía, y las rectas para material, ¿no? Igual las tijeras de mayo, ¿no? Y las tijeras de Litauer y de Lister. Litauer les decía para el retiro de puntos y de Lister para seccionar, ¿no? Algún tejido o un material por debajo del cual hay una estructura delicada, ¿no? Por eso lleva el borde rojo. Pero también tenemos algunos otros materiales que utilizamos para hacer diéresis, para hacer corte, ¿no? Como las sierras de Gigli,
como ven ahí, con el fondo café, ¿no? Es una sierra que utilizamos generalmente para hacer cirugías de amputación, en traumatología se lo ocupa mucho. Y cuando vamos a hacer diéresis o corte o sección de tejido óseo, podemos utilizar las gubias o el costótomo, ¿no es cierto? Como ven ahí, el costótomo generalmente para hacer incisiones o cortes a nivel de las costillas, y la gubia nos sirve para reseccionar o hacer cortes a nivel del tejido, ¿no? Muy utilizados en cirugía traumatológica. Tenemos otro tipo de sierras también, ¿no? Como la sierra de Charriere, ¿no? Que es para amputación, ¿no? Como ven ahí en la fotografía. Las gubias, les decía, ¿no? Que se utilizan para moldear y cortar hueso. Entre las más comunes, la gubia de Still y de Luer, ¿no? Otro tipo de material que utilizamos en traumatología es las legras, ¿no? Para poder despegar el periósteo de las costillas, ¿no? Principalmente se utiliza la legra de Alexander, como ven ustedes, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los instrumentos de diéresis, ¿no? Que nos ayudan a hacer corte, sección, ¿no? En diferentes planos, ya sea planos de piel, ya sea tejido celular subcutáneo, músculo, aponeurosis y hasta tejido óseo, ¿no? Luego vamos a ver los materiales de tipo hemostático, ¿no? Aquellos que nos ayudan para cohibir o detener una hemorragia, ¿no? Para hacer hemostasia, ¿no? Principalmente tenemos las pinzas, ¿no? Les decía que generalmente una pinza, ¿no? Tiene esas partes, ¿no? Tiene el extremo proximal, es por el cual es sujetado el instrumental. Generalmente tienen ese extremo los anillos y la cremallera, ¿no? Luego en la parte media está la articulación y los extremos distales que están en relación a el uso que se le va a dar al material, ¿no? Entonces, el extremo distal va a estar relacionado también con los tipos de mordida que uno quiere, ¿no es cierto? Ahí ven los distintos tipos ustedes de detalles en el extremo distal que tienen, ¿no? Tenemos una mordida con estriado transversal, otro longitudinal, ¿no? Otros de mayor fuerza, como la de Baquet, ¿no? Entonces, dentro de estas pinzas, tenemos una que es muy frecuente en nuestro medio, muy utilizada, es la pinza de Halsted, ¿no? O la pinza de mosquito, que también se la llama, ¿no es cierto? Entonces, el mosquito es un nombre figurativo, ¿no? Que se le da por su delicadeza, ¿no? Por la delicadeza, por el detalle que tiene esta pinza, ¿no? Y el nombre epónimo sería Halsted, ¿no? Les decía que se puede dar diferentes nombres a un instrumental quirúrgico, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la pinza de Halsted, o también llamada pinza de mosquito, ¿no? Se utiliza para hacer procedimientos superficiales, generalmente pediátricos, como les decía, para estructuras delicadas, y también para cirugías de gran requerimiento estético, como son las cirugías plásticas, ¿no? Otra pinza que tenemos, que es un poco similar a la de Halsted, pero es más grande, se llama la pinza de Krahe, ¿no? Las ramas son más largas, ¿no? Los podemos utilizar para hacer hemostasia ya en vasos, ¿no? Arterias o venas un poco de mayor calibre, ¿no? Generalmente los utilizamos en cirugías de confección de fístulas arteriovenosas, ¿no? En cirugías de cuello, cuando vamos a operar, por decir, un bocio, ¿no? Entonces, utilizamos estas pinzas. La pinza de Kelly también es muy frecuente, muy utilizada, ¿no? Son pinzas hemostáticas, ¿no? Las más para hacerla una pena, ¿no? 6 centímetros, utilizada en Kelly normal, es más fina. También tenemos la pinza de Rochester,
¿no? Que es un poco más gruesa y más fuerte que la pinza de Penn, usamos la pinza de Rochester. ¿Okay? Lo importante es la pinza más grande que tenemos en cirugía, es la Crawford, ¿no? Que generalmente los utilizamos en cirugía más compleja, ¿no? Tipo de correcciones y los instrumentos de hemostasia. Vamos a pasar a las pinzas de prensión, ¿no? Cuya acción principal es de traccionar, sostener o movilizar los tejidos en el campo quirúrgico, ¿no? Su principal función, la tracción, entonces. ¿No? Entonces tenemos dos tipos, pinzas de prensión elásticas y pinzas de prensión continua, ¿no? Dos principales clasificaciones, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? A ver quién está conectado. Bruno, ¿me Sí, escucha? doctor. Perfectamente, se entiende. Muy bien, Bruno. Seguimos, entonces. No hay nada de compañero, nadie más se anima a pasar de clase. Bueno, vamos a ir. Ya, entonces, tenemos las pinzas, les decía, de prensión elástica, ¿no? Las pinzas llamadas también de disección, ¿no? Cuya función es dividir y separar metódicamente los elementos y los planos anatómicos, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden ver las principales, ¿no? Características de estas pinzas, que no utilizan cremallera, no tienen una articulación como las, ¿no? Estas son más elásticas, ¿no es cierto? Solamente prensan con la fuerza que se le da a uno, ¿no? Que entonces podemos tener el extremo libre o el extremo con el pequeño detalle que les decía que se asemeja a un diente de ratón, por eso es que se le da ese nombre, ¿no? Pinza diente de ratón se llama, o también se llama pinza anatómica quirúrgica. ¿Ya? Muy bien. Hay otros tipos de pinzas un poco más delicadas, como la pinza de Adson, que ven ahí en la foto, la cual la característica es que el extremo distal es mucho más fino que una pinza normal, ¿no? Como ustedes ven ahí, ¿no? Y otra en la cual la pinza es más amplia, que tiene estrías alrededor, similar a un aro, que es la pinza de fluxo rusa, ¿no? Para sujetar estructuras un poco más fuertes, ¿no? Entonces ahí tenemos un resumen, ¿no? Ahí está la fotografía de los distintos tipos de pinzas que corresponden a instrumentos de prensión, ¿no? Tenemos la pinza de Adson ahí en la primera, ¿no? La pinza de Cushing es otra, la que está con la letra B, ¿no? Luego tenemos decía, ¿no? La pinza con diente de ratón, ¿no? La pinza anatómica, la pinza quirúrgica, ¿no? Y la de Rochester, ¿no? Que es la que tiene el extremo distal más amplio, ¿no? Igualmente ahí tenemos las distintas pinzas de Cushing, ¿no? Algunas otras características de la pinza en bayoneta, ¿no? Se llama así, ¿no? Algunas pinzas arterial, ¿no? Aquí en el extremo lado derecho, ¿no? Se utilizan para pinzar arterias o venas, ¿no es cierto? Son instrumental muy delicadas, ¿no? Luego tenemos las pinzas de prensión continua, ¿no? Ellas que manejan una articulación y cremallera, ¿no? Dentro de las cuales las más frecuentes en nuestro medio son las pinzas de Alice, ¿no? Para sujetar tejidos y presionarlos de manera continua, ¿no? Al igual que las de Babcock, ¿no? Que es atraumática, ¿no? A diferencia de la pinza de Alice, que tiene como unos dientes en el extremo distal, como ven ustedes, y la de Babcock solamente tiene un extremo distal en forma de una canastilla, ¿no? Entonces, estas se utilizan cuando vamos a prensar un elemento anatómico delicado. ¿Okay? También tenemos la pinza aro, o también la pinza de Forrester, es muy utilizada en las cirugías, ¿no? Para coger vísceras huecas,
¿no? Esto, por eso que en este extremo distal, imprimiendo la cremallera. Pero si quiere imprimir, va ahí sujetando, va usando ya sea 2 o 3 dientes de la cremallera, ¿no? Otra es la pinza de Duval, lo cual la característica es su extremo distal es en forma triangular, ¿no? Similar a la de Baco, pero esta es triangular, ¿no? Dentro de estas pinzas también tenemos unas que utilizamos para sujetar los campos estériles, ¿no? Son las pinzas de Backhaus, ¿no? Ojo con esto. Las pinzas de Backhaus son las que utilizamos para fijar los campos estériles, ¿no es cierto? Esa es su función. Otra pinza muy usada en la cirugía es la de Kocher, ¿no? Una pinza bastante fuerte, ¿no? Es traumática, ¿no? Por lo cual se utiliza generalmente para sujetar aponeurosis, ¿no? Elementos fuertes. ¿Ya? Y similar a esta es la pinza Mixter o ciística, ¿no? La cual es atraumática, ¿no? Bien. Ahora vamos a entrar a ver los instrumentos de separación, ¿no? Y cuando hablamos de instrumentos de separación, tenemos los separadores dinámicos o manuales, ¿no? Y separadores automáticos y estáticos. Quiere decir, los separadores dinámicos es el cual uno tiene que imprimirle la fuerza para poder separar, ¿no? Por eso es dinámico, ¿no? Uno tiene que estar todo el tiempo separando, ¿no? Con ambas manos. Y los separadores automáticos o estáticos tienen un sistema, ¿no? Que permite fijar la separación, ¿no? Dentro de los separadores dinámicos, el más común es el de Farabeu, que ven ahí en la fotografía, ¿no? Que se utiliza para separar, obviamente, y generalmente cuando estamos en planos superficiales, ¿no? Cuando ya estamos un poco más profundo, utilizamos los separadores de Richardson, como ven ahí en la foto, ¿no? Ahí debemos ver varios distintos tipos de separadores dinámicos, no vamos a decir, ¿no? Tenemos el separador de Lidl, de Green, de Lahey, ¿no? De Sten, de Volkmann, ¿no? En la figura de abajo tenemos otros como el de Farabeu, el de Mayo Collins, el de Richardson, ¿no? Entonces, todos estos nos ayudan a separar y poder tener un buen campo quirúrgico, ¿no? Entonces, repito que estos separadores son para planos superficiales, ¿no es cierto? Piel y tejido celular subcutáneo. Cuando ya estamos en cavidad, obviamente que tenemos que hacer uso de otro tipo de separadores, ¿no? También llamados separadores de profundidad, dentro de los cuales tenemos la valva semilunar, ¿no? La valva de Dieber, pueden ver ahí en la foto. Tenemos otras como la de Harrington, ¿no? Para separar vísceras en cavidad abdominal, ¿no? En lugares profundos, ¿no? La valva maleable, ¿no? Se llama maleable porque uno puede dar la forma que uno requiera, ¿no? Tenemos el separador suprapúbico, como ven ahí, que nos están mostrando. Cesárea, ¿no? De los cuales separar de tal manera que se pueda trabajar así en el campo quirúrgico sin la necesidad de que el ayudante esté ejerciendo fuerza todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí ustedes ven los diferentes tipos de separadores automáticos, ¿no? Separador de Gosset, ¿no? Que utilizan las laparotomías, ¿no? Cuando vamos a operar abdomen, en cirugía pediátrica también, ¿no? El separador de Finocchieto, eso es importante, ojo en el examen, separador para las costillas, ¿no? En las toracotomías utilizamos el valgo que ya les decía, ¿no? Este es el Finocchieto
para las cirugías torácicas, ¿no? Nos ayuda a separar los espacios intercostales. También tenemos, así como hay cirugías muy cruentas como las de tórax, tenemos las delicadas de cirugía vascular, ¿no? Cuales tenemos ahí el separador de Addison, ¿no? El separador de Helbig, ¿no? Para cirugía vascular. ¿No? Entonces, dentro de lo que son los separadores, principalmente tenemos esos, ¿no? Estos son separadores, ya les decía, automáticos, ¿no? Bien, y dentro de otra clasificación tenemos los materiales de síntesis, que son todos esos materiales, todo ese instrumental quirúrgico que nos ayuda a hacer la sutura, ¿no? Desde una pinza anatómica, una pinza quirúrgica, ¿no? El portaobjetos, ¿no? Que es el principal instrumento de sutura, ¿no? Cuya función es sostener, asegurar la aguja, ¿no? Para poder realizar la sutura. Ustedes ven ahí un portaagujas, ¿no? El cual la característica es que el extremo distal es corto y es bastante grueso para poder sujetar la aguja con firmeza, ¿no? Entonces el principal instrumento de síntesis es el portaaguja, ¿no? Luego está, vamos a ver que hay diferentes tipos de aguja, ¿no? Eso ya vamos a ver en el tema de síntesis, que tenemos una clase entera. ¿Hasta aquí alguna duda, Bruno? No, doctor. Se entiende perfecto. Ok. Yo voy a grabarlo para que así puedan ver en vivo el instrumental, ¿ok? Bien, ya terminando con este tema, vamos a ver los aspiradores, ¿no? Durante una cirugía es necesario aspirar algún tipo de conexiones, ¿no? Sea líquidos serosos, aromáticos o hemáticos, ¿no? Entonces, para aspirar, ¿no? Este tipo de colecciones que puede haber durante la cirugía para poder despejar el campo quirúrgico, ¿no? O evacuar esas cavidades que están con abscesos, ¿no? O las vísceras huecas, tenemos los aspiradores, ¿no? Los aspiradores pueden ser o metálicos o plásticos, ¿no es cierto? Los cuales se conectan, todas se conectan a una manguera, ¿no? Y van a un aparato que realiza un procedimiento de succión, ¿no? Aspira, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los principales aspiradores, pues en la fotografía ahí, ¿no? Uno de los más frecuentes es el aspirador o la cánula de Yankauer, ¿no? Que es la que está ahí con la letra A, ¿no? Entre las más utilizadas. Otro que tenemos, importante que lo conozcan, es el aspirador o la cánula de Poole, ¿no? La cual está con la letra C, ¿no? Esta es la característica del aspirador de Poole o cánula de Poole, es que tiene como una camisa, ¿no? Son dos estructuras, ¿no? Esta tiene como unas fenestras, ¿no? En el extremo distal para evitar que cuando esté succionando se adhieran, ¿no? Las estructuras o los tejidos y impidan la succión. Entonces, esa es la característica de la cánula de Poole. Y también tenemos algunos tipos de recipientes, ¿no? En las cuales utilizamos para varias cosas, ¿no? Colocar agua, líquidos, ¿no es cierto? Charolas, ¿no? La forma de riñón, pues las riñoneras, los tazones, ¿no? Todos nos sirven para colocar algún tipo de líquido, ¿no? Tenemos estas aceptojeringas, que son materiales de plástico y de caucho, ¿no? Que nos permiten succionar de manera local, ¿no? Son materiales también. Y un servillán, ¿no? Un portaagujas, ¿no? Siempre cuando uno va a realizar un tipo de procedimiento y hacer una sutura,
O sea, ya sea la extirpación de algo, o un lipoma, qué sé yo, ¿no? Una cirugía menor, tiene que contar con este instrumento mínimo, ¿no? Con este instrumental mínimo, que sea un portaagujas, una pinza para hacer hemostasia, ¿no? Generalmente una pinza de mosquitos, pinzas de disección con incipiente, ¿no? Un mango de bisturí número 3, que es un tamaño mediano, ¿no? Una hoja de bisturí número 10, número 11 y 15, ¿no? Tijeras de mayo, que han dicho son las curvas para cortar tejido y las rectas para cortar material, ¿no? Y también, si vamos a hacer corte de tejido, tenemos que tener las tijeras de Metzen, ¿no? Que son las que tienen de extremo distal curvo, ¿no? Bien. Entonces hemos clasificado y hemos visto básicamente todo lo que es el instrumental y el arsenal quirúrgico, ¿no? ¿Dudas? No, doctor, está bien. Ok. Bien, este tema también entra para mañana su parcial, ¿no? Ya. Ok, Vamos a continuación, vamos a ver el tema de drenajes. También tengo algunos drenajes ahí para mostrarles. Después en la tercera parte de la clase, les voy a mostrar un poco de arsenal y algunos drenajes más comunes. ¿Listo? Bien, ok, la primera vez te mando a hacer Muy bien. Ahorita mando el minutito. Empezamos.